Buenas tardes. Hoy tenemos la conferencia en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado, concretamente en la número 100, por lo cual he tenido bien resumir un poquito lo que es la historia de estas conferencias y tertulias. Bien, todo empezó desde mi ingreso en esta institución el 20 de mayo de 2008 a las 20 horas. Y el título de esa conferencia, de ese discurso de ingreso, se denominó Juan Bautista Chape Guisado, nexo en las relaciones entre París y Cádiz a través de la farmacia. No fue un título elegido al azar, ya que todo está relacionado con estos dos escudos. Son los dos escudos del 150 aniversario de la fundación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz y del 150 aniversario de la función del Ateneo Científico, Artístico y Literario Gaditano. Y en esta revista, en la que figura el fundador Juan Bautista Chape Guisado y que pone feliz 150 aniversario, está recogido todo lo que concierne al 150 aniversario de la fundación del Colegio de Farmacéuticos. Bien, tuvo lugar en el año 2008 el simposio 150 aniversario de la fundación del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Se celebró en la Facultad de Medicina de Cádiz con una serie de conferencias y mesas redondas en las que una servidora colaboró exponiendo muchas comunicaciones y algunas ponencias sobre Juan Bautista Chape Guisado. Luego tuvo lugar otro evento muy importante, que fue la concesión de la placa y la medalla de oro de Diputación Provincial a las dos instituciones, al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a este Ateneo. Con lo cual, la relación entre estas dos instituciones se volvió a plasmar, ya que Juan Bautista Chape Guisado tuvo mucha unión a este Ateneo en el tiempo de Cayetano del Toro. Eran miembros de la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, que posteriormente sería la Real Academia Hispanoamericana actual de Cádiz. Mis vínculos con Chape, soy farmacéutica del Colegio Gaditano, colaboró en las actividades del Colegio Gaditano, el doctorado lo hice en la Universidad de Cádiz, concretamente en la Facultad de Medicina, igual que Chape, yo en el Departamento de Anatomía Patológica, Biología Celular, Toxicología, Legislación Sanitaria e Historia de la Ciencia. Juan Bautista Chape Guisado, además de doctor en farmacia, era doctor en ciencias. También era académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, igual que yo, y fue fundador de tertulias, concretamente de la tertulia Amigo Farmacéutico. Siempre hubo farmacéuticos en este Ateneo. Lo que no hubo fue sección de farmacia ni tertulias de farmacia continuadas, con lo cual llegó el momento de fundar estas tertulias. Yo tuve a bien fundarlas previas conversaciones con la Junta de Gobierno de este Ateneo y el presidente, que en ese momento, en el 2010, era don Ignacio Moreno Aparicio. Tuvieron a bien concederla y el 14 de octubre del 2010
A las 20 horas tuvo lugar la presentación de esta sesión y tertulias, con la conferencia El Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Ateneo de Cádiz. Posteriormente hubo la tertulia de Rebotica. Como asistentes y colaboradores tuvimos a don Vicente Mira, que está aquí presente hoy, a Paquita Lobato, a Tere Sánchez, a Rosa, a Mercedes, a Juan y otros desaparecidos. Y tengo bien a decir que he sentido muchísimo apoyo y mucha colaboración por mis tertulianos. Yo agradezco también a mi colegio profesional todo el apoyo en las actividades y el que cuenten conmigo para todos los eventos de historia de la farmacia. En mi ingreso en este Ateneo estuvo presente el director técnico, que fue don Francisco Vallejo Fernández de la Blanca, representando a la institución. Posteriormente, en otras conferencias que ha habido en el Casino Gaditano, en Diputación, pues mi presentadora ha sido Encarnita Álvarez, la actual vicepresidenta. Muchísimas gracias a ella, a la Junta de Gobierno, al actual presidente, don Ernesto Cervilla, por todo el apoyo y colaboración que siempre me han prestado. También mi agradecimiento al Instituto Americano de Historia de la Farmacia, que apoya estas tertulias como algo muy presente en la farmacia nacional española, y que ellos consideran que apoyamos a la farmacia internacional. Y hoy para mí es un acto especial porque desde el 14 de octubre del 2010 se han contado 100 tertulias. La tertulia de hoy es la número 100. Conferencia en tertulias número 100. Con lo cual, que he sido, según el Instituto Americano de Historia de la Farmacia, la coordinadora, la anfitriona y la presentadora de este centenar, pues me siento bastante contenta, y sobre todo por el especial apoyo de mis tertulianos y tertulianas y el apoyo de los presidentes del Ateneo hasta la actualidad y de todo el pueblo gaditano. Quiero también justificar el tema que he elegido hoy. Bien, en 1844 Cádiz estrenó el Liceo Científico, Artístico y Literario, que 10 años después se transformaría en la Academia de Buenas Letras de don Alonso X el Sabio, Alfonso X el Sabio. Entonces, como Juan Bautista Chape y Guisado pues pertenecía a esta academia y era además doctor en ciencias, pues yo he considerado que el mejor representante de la ciencia pues era el Rey Sabio. Así que el título que le he puesto es Ciencia y Sociedad en la época de Alfonso X el Sabio. Y vamos a, según decía mi primer director de tesis doctoral, que fue don Antonio Orozco, fallecido en un accidente trágico y que figura en la galería de retratos de este Ateneo, diría que ha llegado la hora de empezar a exponer tu conferencia. Ya ha pasado la hora del preámbulo, así que empiezo a exponer la conferencia. Con vuestro permiso. Bueno, pues tenemos aquí un retrato, es una estatua de Alfonso X el Sabio, que, como sabemos, nació en Toledo en 1221 y murió en Sevilla en 1284.
Alfonso X el Sabio era hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia. Estaba casado con Violante de Aragón. Él se mostró interesado en recopilar el saber científico de nada más y nada menos que de la civilización andalusí. Su labor de mecenazgo cultural se plasmó en numerosas obras traducidas al castellano por decenas de colaboradores que él tenía como judíos, árabes y cristianos. Su reinado abarcó desde el 1 de junio de 1252 hasta el 4 de abril de 1284. Consideramos la encrucijada en la época de las tres culturas: cristiana, árabe y judía. He aquí una miniatura, una pintura de Alfonso X y su corte, muy típica de la época. Fundó lo que conocemos como el Scriptorium Real, que era la escuela de traductores de Toledo. Su obra capital, también en el derecho, eran las 7 partidas, y en la literatura, las cantigas de Santa María. Las 7 partidas, o simplemente partidas, es un cuerpo normativo redactado en la corona de Castilla durante su reinado. Tenemos aquí la portada en la edición de 1555, que está glosada por Gregorio López. Hay 418 cantigas y un prólogo recopiladas en 4 manuscritos. Y el primero, y que él consideraba uno de sus favoritos, eran las cantigas de Nuestra Señora, constituidas por alabanzas a la Virgen María. Aquí tenemos una miniatura de las cantigas que muestra a Alfonso X el Sabio dictando a los escritores. Tenemos aquí una estatua de Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla y León, en la puerta de entrada de la Biblioteca Nacional. Esta es tomada desde otra perspectiva. Bien, el 4 de abril de 1284, la ciudad de Sevilla fallecía. Era un monarca del que se puede decir que había aprovechado bien su vida, tanto en lo militar, lo intelectual, supervisando libros, manuales y dejando un gran legado a su hijo Sancho IV. Hasta su sepultura fue algo pensado. Se decidió enterrar al rey sabio en la Catedral de Sevilla, pero solo su cuerpo. Tenemos aquí el sepulcro en la Capilla Real. No se podían dejar pasar epígrafos de su testamento. ¿Qué quería decir esto? ¡Ay! Lo que quería decir es que en su testamento exponía que su corazón y sus entrañas tenían que estar en Murcia. Esta es una tabla alusiva al depósito del corazón del rey Alfonso X. Se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Y este es el nicho funerario que está en la parte izquierda del altar mayor de la Catedral de Murcia. Ahí se encuentra el corazón en las entrañas del rey sabio, por todo el cariño que le profesó la ciudad de Murcia, y eso viene puesto en su testamento. Cariño y lealtad que le profesó. Pasamos a las escuelas de Alfonso X el Sabio. Los reyes musulmanes y cristianos se rodeaban de sabios en todas las disciplinas, especialmente esos avances fueron legados a Occidente principalmente a través de la corte normanda de Sicilia y de las cortes cristianas hispanas. En la Edad Media no existía una especialización tal como la conocemos hoy, sino que los conocimientos se clasificaban en aquellos que eran propios de un pueblo.
En este momento pues teníamos la teología, la historia, la filología, los que eran universales, matemáticas, medicina, astronomía y filosofía, y las ciencias mixtas como poética y retórica. Seguimos con las escuelas. Las escuelas españolas, tenemos la Escuela de Traductores de Toledo, el Estudí de Sevilla, el Estudí de Palencia, el Estudí de Salamanca, y otra escuela que fue una italiana que era muy importantísima, que era la Escuela Médica Salernitana. Durante el reinado del rey Sabio, estas grandes escuelas de traductores se ubicaban en grandes ciudades como Salerno, Chartres, Montpellier y Toledo. La conquista en 1085 de Toledo y la tolerancia de los reyes castellanos cristianos con musulmanes y judíos facilitaron este comercio cultural que permitió un renacer filosófico, teológico y científico primero y luego de todo el occidente cristiano. Tenemos aquí a Alfonso X conversando con médicos árabes. Aquí tenemos la Escuela de Traductores de Toledo. Tuvo fundamentalmente esta Escuela de Toledo dos periodos. El primero, que estaba marcado por el arzobispo don Raimundo de Soledad o de Toledo en el siglo XII, el segundo por el rey Alfonso X en el siglo XIII. Un retrato de Raimundo de Toledo. Destacó en esta escuela el italiano Gerardo de Cremona. Se tradujo el Tratado de Medicina de Al-Razi, conservado en el Museo Nacional de la Edad Media de París. Posteriormente, siglo XII, Domingo Gundisalvo interpretaba y escribía en latín los comentarios de Aristóteles, escritos en árabe, y que el judío converso Juan Hispalense traducía al castellano. Segundo periodo, el del rey Sabio. El rey Sabio impulsó una intensa actividad cultural en Toledo, convirtiendo a Toledo en la capital europea de la cultura. Tenemos aquí las tablas alfonsíes que resumían todo el saber de la escuela. Y una ilustración que me ha parecido muy significativa, que son los libros, una ilustración de un cuadrante de uno de los libros del saber de astronomía, muy en boga en ese momento. Gran importancia se le dio a la astronomía en Occidente. Posteriormente tenemos el Estudí de Palencia del 1208 y de Salamanca en 1218. El primero de Alfonso VIII y el segundo de Alfonso IX. Y se impulsaron también las escuelas catedralicias. La Universidad de Salamanca, tenemos aquí una imagen. Las escuelas generales de latín y de arábigo en Sevilla nacían ya con una vinculación claramente cortesana, ya no eran solamente del reinado del rey correspondiente. Al Centro de Estudios Superiores de Murcia acudieron un gran número de cristianos, musulmanes y judíos, y destacamos la convivencia entre las tres culturas. La Escuela de Murcia se fundó en 1269. Destacamos las ciencias naturales que incluían la lógica, la aritmética, la geometría, la física, la óptica, la medicina, la metafísica, la música y la astronomía. Una persona significativa fue el árabe Ibn al-Arabi. Cuando contaba a 18 años, tuvo un célebre encuentro con Averroes, el gran filósofo,
En esta escuela figuraban también dos mujeres místicas que eran Fátima de Córdoba y Sanz de Marchena. Y el generoso mecenazgo de Alfonso X el Sabio tuvo una beneficiosa fusión del saber antiguo atesorado por musulmanes y judíos con los conocimientos nuevos de los castellanos. También se empleó algún intérprete mozárabe. Tenemos aquí a Yehuda ben Moshe Cohen, que no está clara si era del siglo XIII, pero parece ser que sí. Aparece también como Rabicat de Toledo. Tradujo principalmente las obras de Avicena y Averroes. Fue rabino de la sinagoga de Toledo y médico personal del rey Said. Escogió a un árabe. También tuvo mucha importancia el libro de los guarismos, un libro hindú, y también el compendio de cálculo por reintegración y comparación. Tenemos aquí una primera página de ese libro. Y fue traducido por Gerardo de Cremona. También fue traducido el canon de Avicena y el arte de Galeno, que se difundieron en las universidades europeas del momento. Gracias a estos autores, los conocimientos de la sabiduría griega se instauró en el corazón de las universidades extranjeras de Europa. La escuela médica salernitana fue importantísima. Fue el germen de la primera universidad europea. Se fundó allí, próximo al monasterio benedictino de Montecassino, y las influencias de Bizancio se plasmaron. Otra miniatura de la escuela médica salernitana, que es una copia de los cánones de Avicena. Esta fama de la escuela de Salerno cruzó fronteras incluso de las europeas. Fueron importantísimos los manuscritos salernitanos que se encontraron en numerosas bibliotecas europeas y eran citados por los cronistas de la época. Los fundamentos de la escuela de Salerno ya eran el método empírico y cultura de la prevención, algo importantísimo, medicina preventivista. Este fundamento se basó en la síntesis de la tradición greco-latina y representa un momento importantísimo para la historia de la medicina, porque se introduce este método y se apuesta por la profilaxis. Desde el punto de vista social, algo también muy importante, que fue el papel de las mujeres en la práctica y la enseñanza de la medicina. De particular importancia desde el punto de vista social, hubo por primera vez profesoras de medicina en una escuela que fue el germen de la primera universidad. Federico II, en su constitución de Melfi, instauró el diploma para ejercer. También se le daba a las mujeres. Tenemos aquí también una miniatura de este rey, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico II, importantísimo para la farmacia. Emperador de Italia y Alemania, dictó la Carta Magna de la Farmacia, por la que se separaba la profesión médica de la farmacéutica. Porque la profesión farmacéutica, hasta el momento, había estado siempre a lo que era a la sombra de la medicina. Algo importantísimo también en la escuela de Salerno es que se fundó allí el recetario conocido como el Antidotarium Nicolai, porque fue impreso en Venecia por Nicolás Jenson. Tenemos aquí algunas plantas de este Antidotarium, que eran el beleño, Iosciamus niger, del Linneo,
la mandrágora officinalis del Linneo y, como no, la triaca, que es un polifármaco utilizado como panacea universal porque tenía por lo menos, como mínimo, según las diferentes triacas, pero como mínimo tenía 60 simples. Entre ellos tenían el opio, el papaver somniferum, que tenemos aquí las cabezas de adormideras de las que se extraían. Su función era narcótica y analgésica. El texto además incluía una lista de sinónimos que contribuyó a racionalizar la nomenclatura de la materia médica. Se puede afirmar que el Antidotarium Nicolai fue la verdadera farmacopea oficial de enseñanza para la Facultad de Medicina de París. Hubo también contribuciones islámicas importantísimas de la Europa medieval, que fueron las traducciones como el redescubrimiento de los antiguos textos de Aristóteles a través de las nuevas traducciones de árabe. Y tenemos que volver a citar a Gerardo de Cremona porque era realmente un traductor muy didáctico. Otra persona muy importante fue Al-Drisi o el-Drisi. Escribió el libro de los viajes agradables en tierras lejanas o tábula rogeriana. Aquí tenemos una imagen de eso. Otro manuscrito iluminado atribuido a Adelardo de Bars. La portada de los elementos de Euclides. Todos estos fueron traducidos al castellano. Hubo transmisión de textos clásicos como los de Aristóteles. Se agruparon por su semejanza y parentesco. Su tratado más conocido es la historia de los animales, Historia Animalium, una imagen de la Historia Animalium. Galeno también se tradujo, fue el primer gran filósofo. El estudio de los animales fue fabuloso y en ellos se encontraban las sirenas, los grifos, los unicornios a base de los bestiarios medievales. La Edad Media no representó ningún avance en el conocimiento zoológico, pero sí que se recopiló toda la antigüedad, especialmente por San Isidoro de Sevilla. Importantísimo, de la Triaca Magna se pasaron a los dragones medievales. Y la más importante obra que tenemos en el medievo fue la obra del arzobispo de Sevilla, San Isidoro, conocido también como San Isidoro de Cartagena, porque nació allí, es uno de los 4 santos de Cartagena. La iconografía draconesca también aparece pintada en otros manuscritos medievales, como los del Beato de Liébana. San Jorge aparece en casi todos los manuscritos. Los ciudadanos en su gran mayoría adquirían conciencia de la existencia del monstruo gracias a San Jorge, que se les representa pisando al monstruo. Es patrón de Inglaterra, Portugal, Cataluña, Génova y otras ciudades. Aquí tenemos a Jorge de Capadocia, o sea, era turco, y aparece, según la leyenda, pisando al dragón. Jorge sería el creyente, el caballo blanco la iglesia, el dragón representaría el paganismo y la idolatría, la tentación y Satanás. Bien, esto es una leyenda occidental medieval, pero que se sigue conservando. Y el día 23 de abril se celebra en Cataluña el Día de San Jorge, que es el Día del Libro. Aquí lo tenemos luchando por el dragón y recuperando a la princesa que quería matar al dragón. Entonces Europa entera se pobló de dragones y de San Jorge. Vemos cómo el pensamiento mágico se condena. Sangre de dragón. ¿Qué es la sangre de dragón? Pues la sangre de dragón es el Croton lescheri, y los boticarios tardaron en saber que la sangre de dragón se obtenía de los frutos de un árbol, que era el Croton lescheri. Con incisiones era lo que era la savia de este Así que se usó este látex rojizo, por eso le llamaban sangre de dragón.
para la cicatrización de heridas. La palabra de un santo no podía ponerse en duda en la Edad Media, menos aún cuando en la botica se encontraba su mismísima sangre. Pierre Pommet y su hijo pues desterraron de los tratados farmacológicos estas teorías y entonces introdujeron lo que eran los bestiarios. Y estos son los animales tan extraños que tenemos en los bestiarios. En esta obra de Pierre Pommet y de su hijo, Histoire Générale des Drogues, aparecen todas estas bestias. En Canarias es donde realmente encontramos al árbol que es el drago. Vemos ejemplares de drago, Dracaena draco. Teníamos uno en la Facultad de Medicina. Personajes representantes de la ciencia cristiana, musulmana y judía en esta época de Alfonso X el Sabio, pues tenemos más posteriormente a Ibn Jul, que estudió medicina, especialmente botánica, y él se dedicó a constituir productos vegetales como remedios curativos. Hizo comentarios de la obra de materia médica de Dioscórides, siendo la base de estudio en todas las universidades musulmanas. Era médico del califa Hisén II. Tenemos aquí una imagen de Hisén II. Clases de médicos, se conocían como tabacat. Y de aquí viene lo que eran las imágenes del caduceo de Hermes y el bastón de Esculapio. Hipócrates, padre de la medicina, muy traducido. De aquí también tenemos su juramento hipocrático recopilado. Su contenido es de carácter ético para orientar la práctica de estos médicos. Una imagen de la época del juramento hipocrático. Este médico, Ibn Jul, escribió un tratado muy importante sobre los medicamentos de la triaca, especialmente sobre las serpientes. Tenemos aquí la imagen de San Isidoro de Sevilla y San Isidoro de Cartagena, arzobispo de Sevilla, que anexo a su escritorio, el famoso escritorio del doctor hispalense, pues disponía de una botica, su famosa apoteca, propia de la época alto medieval. El libro cuarto de sus etimologías está dedicado a la ciencia y arte de curar. En este capítulo cuarto habla de medicina metódica, usa remedios y conjuros, de medicina empírica basada en la experiencia y de medicina lógica basado en la parte racional. También en el sexto habla de las enfermedades agudas. Y habla de la fiebre, de lo cardíaco, que viene de la palabra corazón, del letargo, de palabra sueño, de la angina, del íleo, de la peste, la pestilencia, y también expone los aforismos de Hipócrates. Habla de las serpientes, en la que considera al dragón como el mayor de las serpientes. Y hacemos aquí alusión a esta mujer que era Trótula de Salerno, que era una ginecóloga de la escuela de Salerno, una profesora de la escuela de Salerno. Era una doctora italiana que ha dejado muchos libros de medicina femenina, entre ellos de belleza también, y de tintes del pelo. Uno de sus libros era Passionibus Mulierum Curandorum, que era sobre la curación de las dolencias de las mujeres y prevención, medicina preventivista. Otro era el Ornatum Mulierum. Vemos aquí la higiene, los baños. Otra imagen también, que aparece la mujer que había tenido el niño, una recién parida, y estaban profesándole los cuidados. Otro médico de la escuela de Salerno era Constantino el Africano.
Tradujo del árabe muchos libros, entre ellos Aforisma y Pronóstica de Hipócrates, Techni Megatechni de Galeno, Amalak, Sel Viaticum, Liber Divisionum, Liber Ditorum. Tenemos aquí una imagen de Constantino el Africano. Otro personaje muy importante era Miguel Scotti, que era médico, astrólogo, alquimista y traductor. Importantísimo también el Liber Physiognomiae del latín, y se tradujo a lo que era el castellano. Significativo para calibrar el puesto de la medicina es el paso de la alta a la baja Edad Media, con Aristóteles. Los primeros y principales libros en la época recopilados fueron, como hemos dicho anteriormente, la Historia Animalium, De Partibus Animalium, De Generatione Animalium, todo de Aristóteles. Y aquí tenemos también las matemáticas, el Liber Abasi de Miquel Scotti, dedicado especialmente el libro del ábaco o el libro del cálculo. Como no, tenemos aquí a esta monja benedictina, que es la única doctora de la Iglesia, que es Santa Hildegarda de Bingen, y a la que le dedicamos también una conferencia específica para ella. Es la única doctora de la Iglesia proclamada por Benedicto XVI, junto el mismo día que fue proclamado San Juan de Ávila, patrón del clero español, el mismo día que fue proclamado también doctor de la Iglesia. Y algo curioso que creo que ustedes lo sabéis, pero que yo nací el día de San Juan de Ávila, así que lo tengo también muy estudiado. Una persona que dedicó su tesis doctoral a San Juan de Ávila fue el arzobispo de la Armada recién fallecido por COVID-19, don Juan del Río. Fue obispo de Jerez y lo disfrutamos mucho, y luego ha sido arzobispo, un buen arzobispo de la Armada. Así que descanse en paz, Juan. El libro de medicina simple de Santa Hildegarda está dedicado a plantas, a los elementos, los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los animales terrestres, los reptiles, los metales. Una obra de divulgación muy detallada y muy didáctica. Luego tiene otro libro que es Causae et Curae. Tiene muchos libros, pero he traído a la conferencia los más significativos. Este está dedicado a la creación, secreciones internas, funcionamiento y disfunciones, procreación, los remedios, más remedios, señas de vida y muerte, y es una obra realmente para profesionales de la medicina. Santa Hildegarda tenía en su huerto benedictino, en su convento benedictino, un huerto medicinal. Exponía en toda su obra se destaca el régimen de vida equilibrada, hábitos de vida sanos, coherente con la doctrina católica, y una vida completa que lleva a la salvación y a la salud. Y algo que ella expone también es el trigo. Expone que el trigo es caliente y lleno de provecho, que el calor del trigo expulsará las energías de la enfermedad. La azucena, el Lilium candidum, con ella Santa Hildegarda combatía la lepra blanca. La hierba de Aarón, el Arum italicum, ella lo usaba en la peste negra como lenitivo, para que el enfermo tuviera un final tranquilo. Pasamos a Maimónides, muy importante, tiene su instituto en Córdoba, un médico rabino, dejó el tratado de los venenos y los antídotos. Se basó bastante en el Talmud. Averroes, también cordobés del Andaluz, murió en Marrakech. Abenzoar, sevillano, murió en el Cairo, otro médico. Dejó el Teisiro, libro de la simplificación. Abulcasis Al-Fa'arriawi. Publicó
la necesidad de la disección ya en aquella época. Avicena, Ipsina, importantísimo, está en todas las facultades de farmacia turcas, y su canon fue la base de la enseñanza en Europa. Su canon influenció la práctica y la enseñanza de la medicina occidental. Tenemos aquí la portada del canon de Avicena, del siglo XI. Hablaba también de la preparación de los medicamentos y una larga lista de recetas medicinales. Se aprecia en él una gran influencia de Dioscórides y de Galeno. Y algo importantísimo en Avicena, en el campo de la farmacia, es que introdujo el dorado y plateado de las píldoras. De ahí viene eso de no, aunque se dore la píldora, no será píldora siempre. Durante 6 siglos fue reconocido como la segunda gran figura de la medicina y la farmacia, tan solo por detrás de Galeno. En el poema de la medicina, Avicena deja constancia del alimento y del medicamento. Y también habla del trigo, que produce bilis negra, y de la leche, que produce pituita. Segunda gran parte del poema, pues Avicena refiere que hay que protegerse los ojos contra el polvo y no respirar humos ni vapores malsanos. No se debe salir con los rayos del sol muy fuerte, porque podría dar algún mal de la cabeza. Respecto a las bebidas, habla de que el agua con hielo no era recomendable, salvo para los obesos y sanguíneos, por lo cual hacía alusión a los temperamentos. En el invierno se hacía lo contrario que en el verano, y que después de una digestión difícil, pues tumbarse no era recomendable dormir, pero no mucho, todo con moderación. Y además los ejercicios debían de ser no demasiado fuertes. Otro médico, Rafés al-Razi, escribe la Suma Médica en 22 volúmenes. Tenemos aquí su portada. A él se atribuye la invención del alambique. Rafés era un racionalista, pero muy compasivo con los pobres y los necesitados. Contribuyó a los ungüentos medicinales y su desarrollo de aparatos como morteros, frascos, espátulas, ampollas, usados en farmacia hasta principios del 20. Ibn al-Baitar fue un gran recolector de plantas, y aquí lo tenemos en una miniatura. Autor de la farmacopea Amazigh Berber. En Egipto se compuso una obra, Yami al-Mufrada, que es una verdadera enciclopedia de materia médica. Tenemos aquí la portada. Otra obra importante de Ibn al-Baitar es el Kitab Munir fi la Huilla, que es el libro satisfactorio de las drogas simples. Este trabajo estaba basado en los predecesores griegos. Otro personaje, Maslama al-Mairiti, madrileño y muerto en Córdoba. Era un gran astrónomo. Bueno, también se recopiló el modelo de Ptolomeo, el Almagesto de Ptolomeo, y entre los discípulos más importantes teníamos a Ibn al-Sam. Fue traducido, la lámina de los 7 planetas fue traducido al romance por el equipo de Alfonso X, constituyendo los libros del saber de astronomía. Tenemos aquí la portada de uno de los libros. Escribió un tratado de astrolabios y elaboró tablas astronómicas. Los discípulos de Maslama proliferaron las escuelas garantizando enseñanza y la investigación astronómica en el Andalus. Tenemos aquí una imagen de Al-Hazel,
que fue un gran teólogo, jurista, filósofo y místico y religioso. Una copia de la Alquimia de la Felicidad, conservada en la Biblioteca Nacional de Francia. Avicebrón, un malagueño, muerto en Valencia. Era un gran filósofo neoplatónico. Hacemos alusión también a la historia de los animales en otro idioma. Una gran figura del siglo XIII fue Alberto Magno, San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, maestro de Santo Tomás de Aquino y importantísimo en la época era el esquema aristotélico escolástico. Pasamos a otro personaje, Abraham ibn Daud, nacido en Córdoba y muerto en Toledo. Su formación académica sugiere que fue educado en Córdoba, que por aquel entonces albergaba los centros de estudios judaicos más renombrados de la época. Él pretendía justificar la legitimidad del judaísmo. Bien, la Triaca Magna se cristianizó gracias a un franciscano, Fray Juan Gil de Zamora, vinculado al círculo de Alfonso X y su hijo Sancho. Y hablaba de la serpiente y explicaba cómo la triaca se preparaba a partir de su carne y así sirve para expeler venenos. Esta es una página de Tomás de Cantimpré, de la triaca cristianizada. Luego, la cultura árabe se recibió en Europa, influyendo en las corrientes tradicionales del pensamiento europeo. Los árabes se basaron mucho en la medicina hipocrática, especialmente en la dietética y los grados de la medicina. La farmacia árabe. Aquí tenemos a un boticario musulmán, aquí preparando fórmulas. Importantísimo en aquella época los fármacos exóticos, los agentes aromatizantes. Y aquí hay lo que son los enseres de la farmacia árabe, el alambique, el mortero. El lenguaje, importantísimo. Todavía usamos aquellas palabras que enriquecieron al castellano. El alambique, el alcanfor, el tamiz, el jarabe, el julepe, el alaca, el elixir, el almizcle, el ámbar. Tenemos aquí otra imagen de los boticarios. El azúcar se convirtió en esta época en el excipiente de los árabes, transformando el medicamento en una apetitosa mermelada. Azúcar de caña, Sacharum officinarum, y la confitura también se hizo presente, especialmente en la farmacopea hispana. El julepe, otra forma farmacéutica árabe, a base de agua de rosas o de agua de violetas. Las píldoras, que era un medicamento arrastrado de la antigüedad, pero que para disuadir la amargura, ya hemos dicho que Avicena las recubría de oro o plata con azúcar. Revestimiento de las píldoras, él le llamaba pan de oro o plata. Vegetales simples se incorporaron entonces a las farmacopeas, como los anacardos, el azafrán, el acónito, los sándalos, que eran aromáticos, aceite aromatizante sacado de la madera, la nuez vómica, que era el Strychnus vomica. Aquí tenemos dos imágenes. El ruibarbo, de uso alimentario, el sen, de Genocasia, la casia, que era un evacuante intestinal, el mirabolanus, se usan en alimentación, las cubebas del Líbano, el bezoar, que era un cálculo intestinal. La palabra bezoar es una palabra persa. El legado árabe incluye también fórmulas, medicamentos recopilados de Grecia y de Roma. La alquimia fue una precursora de la farmacia, y la alquimia, tenemos mucha alquimia en Ramón Llull y en Avicena, y en Arnau de Vilanova.
la fermentación de Avicena constituye un proceso de transmutación alquímica. Aquí tenemos a Arnau de Vilanova. El alquimista era un científico dotado de una amplia fortuna que podía permitirse gastar dinero en este tipo de estudios. Tenemos aquí a Ramon Llull, al mallorquín Ramon Llull. La farmacia medieval estaba inspirada en el galenismo, pero con la extracción alcohólica de la alquimia se enriqueció la farmacia medieval. Arnau de Vilanova, algo muy importante, fue un mallorquín que fue profesor en Montpellier y era médico de los reyes de Aragón, o sea, de los padres de Violante de Aragón. Una imagen de Rosario Philosophorum de Arnau de Vilanova, alquímico, y aquí tenemos una imagen de alquimistas árabes, Hermes, Arnau de Vilanova, 4 de las principales figuras relacionadas con la alquimia. Y la verdadera heredera de la alquimia es la farmacia, con su principal representante, Paracelso. Formularios de médicos literarios, los principales fueron Agrabadín y Antidotaria, en árabe y en latín. ¿Quiénes fueron los principales representantes de los Agrabadín? Pues Al-Kindi, Mesue el Joven, y Kaysan, Al-Samarcandi y otros. Tenemos una imagen de Al-Kindi. En el Antidotarium pues aparecían las operaciones farmacéuticas de los medicamentos. Estas formas farmacéuticas pues representan un amplio arsenal que, considerando sus líneas fundamentales, ha perdurado hasta nuestros días. La acepción de la voz farmacia tiene en la Edad Media el sentido preciso de ciencia y técnica. Las principales farmacias públicas estaban en Italia y en Francia. Y la recepción en Occidente de la ciencia clásica y árabe la tenemos en los monasterios, con un canciller de Ostrogodo como Casiodoro, San Benito de Nursia en Monte Cassino, hubo una literatura farmacéutica en las lenguas vernáculas, especialmente en irlandés, francés y alemán. 2 núcleos del saber, recordamos que eran Salerno y Toledo, y una miniatura de la escuela de Salerno, Gerardo de Cremona. Lo tenemos que citar continuamente porque tradujo Hipócrates, Galeno, Avicena, Rosés y otros. El escolapticismo tuvo su principal representante en Pedro de Ébano. La enseñanza de la medicina practicada en Salerno fue superada a comienzos del siglo XIII por la impartida en las universidades de Montpellier, París, Bolonia y Padua. Bueno, también tenemos que decir que la medicina medieval se enfrentó con grandes plagas como la peste negra, que creíamos que eran enfermedades impuras, no solo enfermedades contagiosas como sabemos ahora. La ciencia medieval monástica pues tuvo un gran representante en Félix IV. La Basílica de los Santos con Damián, Casiodoro introdujo el pensamiento clásico en el cristianismo. Tenemos aquí un manuscrito iluminado, la Sumaria Alexandrinorum de medicina, y la medicina se dividió en 2 partes, la teórica y la práctica, patología y terapéutica. La medicina teórica, uno de los libros era dedicado a las cosas naturales, como los elementos, humores, miembros, operaciones, espíritus y la neutralidad. La enfermedad era considerada como cosas contranaturales, y la práctica se dividía en higiene, farmacología y cirugía. Las medicinas se consideraban generales o particulares. La ciencia en el Talmud
también tuvo su importancia. Tenemos aquí una página del Talmud. La Pascua judía en el Talmud tuvo muchísima importancia en la alimentación y el acontecimiento de Pentecostés, muy celebrado en la Pascua judía. Maimónides fue su principal representante. El agua lo consideraban como alimento. Tenemos aquí lo que es la descomposición del agua. El agua lustral era la forma farmacéutica más importante de la Pascua judía. El sacrificio de la vaca roja también considerado importantísimo. El agua lustral referían que llevaba directamente las cenizas, cuya aplicación era muy amplia y útil. Aquí tenemos al Santo Job de León, conservado en el Museo del Louvre, París. Y otra forma farmacéutica de ellos eran los jabones. La mezcla de los excrementos de perro blanco pulverizado en vino aguado se administraban en la bronquitis y en la hemoptisis. Tenemos aquí al perro blanco, Canis lupus familiaris, el escorpión como Androtonus crassicauda, símbolo de la impureza, y al mezclar una parte con dosis de amonio lo aplicaban directamente sobre el ojo enfermo. Este es el elemento de la tabla periódica, el antimonio. Tenemos aquí las limaduras. Las heces de niños se consideraban remedio efectivo en el escorbuto. La sangre de murciélago, imprescindible en la hemeralopía, poniéndola dentro del ojo. Aquí tenemos al murciélago. Sangre de gallo. Cuando se degollaba un gallo, se ponía en el dintel de la puerta, de manera que cada vez que entraba a alguien y saliese la persona que estaba siendo tratada, su cabeza se frotase contra la herida de la persona. Era el gallo doméstico. Justificaban las prácticas sanitarias. El vino, muy usado como desinfectante para lavar a niños, en compresa para descongestionar los ojos, como afrodisíaco, puro como reconstituyente después de una sangría. Y el laurel, cocido para eliminar los parásitos intestinales. El tomillo macerado contra la melancolía. Caldo de cocción de una serpiente blanca y una serpiente negra contra las picaduras y contra el prurito. La olea europae, la mezcla de vino con aceite en forma de friegas para el dolor de cabeza. El vino en maceración con higos secos para aumentar el vigor sexual. Aquí tenemos la higuera Ficus carica, de la que se extraían los higos. Bien, esta gran variedad de pueblos, geografías, costumbres con las que los judíos tuvieron que convivir en sus migraciones influyó mucho en el nivel de sabiduría de los médicos judíos, constituyéndose en transmisores de la medicina griega al mundo árabe y de la medicina árabe a Europa. Los viajes y migraciones de los judíos, cuya movilidad fue una de las características principales en casi todas las épocas, permitieron que el conocimiento de la ciencia se difundiera con gran rapidez. Así que para terminar, os diré que durante siglos cristianos, musulmanes y judíos compartieron el suelo hispano. 3 pueblos, 3 culturas que tuvieron momentos de tolerancia, de intercambios culturales, de vida y avatares comunes que llevaron a marcar y configurar la realidad de la ciencia en el reinado de Alfonso X el Sabio, que abarcó desde el 1 de junio de 1252 hasta el 4 de abril de 1280. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bonito, sí señora. No se puede más. Y me va muy bien presentado. Sí. Ya está pagado, creo, ¿no?